Antes que nada, les quería decir que me pueden interrumpir, pueden intervenir, interferir durante la exposición. La idea es que podamos eh, construir a partir de los aportes que ustedes tengan para hacer también. Entonces, desde mi lugar yo les voy a invitar a pensar la secuencia, seguir pensando la secuencia didáctica, pero en esta instancia pensar desde el enfoque de género y las controversias en la historia de la ciencia. Entonces, en un primer momento vamos a desarrollar un marco teórico que nos va a permitir pensar qué es el enfoque de género, y en un segundo momento está disponible 2 artículos para trabajar lo que son las controversias, ¿sí? En la ciencia, y como escenario la historia de la ciencia. Entonces, estos son los 2 artículos que van a estar presentes en el aula virtual, a partir de los cuales vamos a trabajar las controversias sociocientíficas. Bien. Bueno, no sé si se acuerdan, pero cuando arrancamos el taller, planteamos la idea de enfoque, ¿sí? Conceptualizamos desde el punto de vista cotidiano y desde el punto de vista didáctico. Entonces, voy a correr mi ventana para... Ahora sí. ¿Por qué desde el punto de vista cotidiano? Porque la palabra enfoque está presente en la bibliografía de enseñanza que manejamos, pero además en el discurso educativo. Es una palabra que no es familiar, digamos. Desde el punto de vista didáctico, dijimos que, y tomando como referencia el artículo de Bermúdez y Ocelli, planteamos que el enfoque es es la perspectiva con la que vamos a mirar los contenidos, a partir de los cuales vamos a seleccionar las actividades en función de los objetivos de aprendizaje. Esa fue como la definición que proponíamos para explicar lo que era un enfoque. Es decir, la mirada o el interés dirigido específicamente a un asunto en particular, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué sería el enfoque de género? ¿Sí? Eso es lo que vamos a proponer para esta parte del taller. Bien, si bien no hay una definición cerrada de lo que es el enfoque de género o la perspectiva de género, ni académicamente y tampoco en el activismo, es decir, no hay una definición específica de lo que es la perspectiva de género, pero sí podemos delinear una definición. Entonces yo tomo a Morgade, a Graciela Morgade, ella escribe mucho sobre educación sexual integral y sobre la perspectiva de género en el currículo. Ella plantea a la ESI como un movimiento pedagógico, entonces trabaja estas cuestiones. Bien, ella dice que la perspectiva de género es una lente desde el cual podemos analizar las relaciones sociales, prestando atención en las injusticias sustentadas en las normas de género. Se propone como analogía estos anteojos que nos van a permitir poder mirar, poder identificar y transformar las desigualdades de género. Bien, entonces, esta analogía nos va a permitir pensar esa idea de enfoque de género como una manera de ver, ¿sí? Bien, ahora, antes de pensar qué es la perspectiva de género y cómo implementar la perspectiva de género, me parece como interesante detenernos en poder reflexionar sobre qué concepto de género vamos a manejar como docentes. Con esto quiere decir que la desigualdad de género no es la única, digamos, ¿sí? Es decir, que hay muchas desigualdades que atraviesan, ¿sí? Entonces aparece la idea de la interseccionalidad. Es un concepto nuevo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que hay múltiples formas de desigualdades asociados a el género, puede ser, pero no es la única manera, sino que hay desigualdad asociada a la clase social, al origen étnico y a las características culturales. Esto es un poco lo que nos permite pensar este concepto de género. ¿Qué quiere decir esto un poco para ponerlo en ejemplo? Es que, lo vamos a ver más adelante en las controversias, es que, por ejemplo, la violencia de género no va a ser vivida por, por las mujeres trans, las travestis, de una manera muy distinta en su forma, en sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no es la misma violencia que sufre una mujer blanca, heterosexual, de clase media alta, con acceso a la educación, a la violencia sufrida por una mujer que pertenece a una clase social baja, sin acceso a la educación, que pertenece a los pueblos originarios. Es decir, que esta idea interseccional plantea un poco esa idea de desigualdad. Bien, ahora, ¿qué implica incorporar la perspectiva de género con esta idea interseccional? Como docentes, implica esto que Leonardo nos planteaba al principio, poder cuestionar, reflexionar y repensar nuestra práctica docente, ¿sí? Desde lo más explícito, como es el currículum formal, que es lo que está escrito, es el material didáctico, es decir, pensar qué textos estamos ofreciendo, con qué imágenes, qué conceptos de ciencia, qué problemas planteamos y qué contextos ofrecemos. Es decir, desde esta perspectiva nos invita a cuestionar y a reflexionar eso en nuestra práctica docente, desde lo más explícito a lo más implícito. ¿Qué es lo implícito? Eso que se enseña, que se dice o que se hace sin tener intencionalidad, ¿sí? Es lo que Morgade define como currículum oculto, desde el género lo define así, y desde lo pedagógico se llama currículum oculto. Hace referencia a los gestos, el tono de voz, la frecuencia, la duración de la atención, los tipos de preguntas que hacemos, el discurso, nuestro discurso, poder revisar a quién va dirigido, cuánto tiempo, a quiénes le damos la palabra. Bien, todo esto debe ser revisado y debe ser analizado. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en una ciencia androcéntrica, ¿sí? Con sesgo de género. Entonces, es así donde se constituyen estos modelos culturales de educación científica. Leonardo decía hoy temprano que, que son las formas que aprendemos, son las maneras que nos enseñan y así enseñamos. Entonces, un poco el interés es poder revisar esta práctica que tenemos internalizada para poder, digamos, deconstruir estos modelos culturales de educación científica. Em, Pasamos a la otra. Con respecto a, antes de pasar, quisiera decir lo del currículum formal, que a veces los textos, las imágenes, los conceptos, las ideas que ofrecemos responden mucho a esta ciencia androcéntrica y hegemónica, donde ofrecemos modelos por ejemplo, cuando enseñamos, pensamos las actividades de biología, pensamos mucho en estas ideas hegemónicas y androcéntricas sobre la ciencia. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Bien,
¿Qué es lo que nos interesa tener claro a nivel teórico para esta reflexión sobre género y educación científica? A ver, voy a mover mi ventana. ¿Qué modelos de ciencia enseñamos? Eso es lo que planteamos. Poder reflexionar sobre qué modelos de ciencia enseñamos. Bien, estas investigadoras, Fernández y Camacho, evidencian que la docencia, ¿sí?, tiene esta visión de ciencia, este modelo de ciencia androcéntrica, tradicional y patriarcal. ¿Qué nos dicen? Que revelan la docencia, lo que muestra es una ciencia positivista, una visión de ciencia positivista, conservadora, tradicional y androcéntrica, que supone entender la ciencia como una actividad objetiva, racional, inductiva, neutra y analítica, realizada por genios solitarios que apoya una idea empirista y contribuye a una lectura rígida, acumulativa, lineal del desarrollo científico. Yo me voy a quedar con esta frase y les voy a pedir que ustedes me digan si están de acuerdo con esta visión o con este enunciado de estas investigadoras. Es decir, ellas evidencian esta visión de ciencia de la docencia. Me gustaría saber si ustedes qué piensan al respecto, si ustedes se identifican con este modelo de ciencia que ellas describen. ¿Qué les parece? ¿Se sienten identificados, Yo creo que identificadas? ya, Bueno, un poco detenernos a pensar qué es la ciencia tradicional, es esta ciencia que enseñamos, donde eh, ofrecemos los saberes o los saberes o los contenidos científicos como algo, como una verdad absoluta, ¿sí?, como un conocimiento verdadero. Un poco eso implica este modelo de ciencia tradicional, androcéntrica, al hombre como centro, ¿sí?, que tiene la ciencia androcéntrica no es de ahora, sino que tiene su raíz en los pensadores de la época griega, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ya lo vamos a ver. Y la cuestión patriarcal y heteronormativa también, y puedo seguir, porque digo, esta ciencia donde no solamente excluye a las mujeres, sino que también a otras identidades subalternizadas, que son otras identidades sexuales que también aparecen invisibilizadas. Bien, Gise, ¿puedes pasar? Bien, para entender un poco este modelo de ciencia, me parecía como relevante pensar en los estereotipos de género, em, que obviamente sabemos de qué se trata. Hay como una primera instancia donde estos estereotipos aparecen, que es la familia. A mí me gustaría saber cuáles ustedes creen que son los estereotipos que nacen o que se fomentan en la familia desde que nacemos. ¿Cuáles son esos estereotipos de género asociados a los varones y a las mujeres en la familia? Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, mira, hablando de esto, me hizo ruido y me hizo acordar cuando, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, en donde Carrefour largó una campaña y ponía los juguetes para ellas, decía era la cocinita, viste, no sé, limpiar, planchar, y para ellos, viste, el camión y qué sé yo. Entonces, viste cómo no tan solo a nivel familiar, sino que la misma sociedad ya está con este estereotipo muy, muy marcado, ¿no? Y cuesta mucho por ahí en trabajarlo y
y demostrar realmente que no es así. Bueno, gracias a que hay mucha gente que está como atenta a esas cosas, hacen, lo bueno que esto de las redes sociales, uno puede hacer como unas campañas así como casi inmediatas en el tiempo, bueno, y se revirtió ese cartel horrible que decía la cocinita para barrer ella, y ellos, viste, no sé, el profesional, el que trabaja, el que provee. Ese es mi aporte. Bien, muy bien. Son estos roles que se les atribuye a las niñas o a los niños cuando nacemos, asociados a los genitales, y bueno, un poco eh, tienen esos estereotipos asociados a la escuela también, es decir, que la escuela fomenta y refuerza esos estereotipos de género, ¿sí? Y como decía Jorgelina, los medios de comunicación de manera horizontal también promueven esos estereotipos de género. En la escuela, ¿cómo les parece que aparecen los estereotipos de género? En todos los niveles, en la universidad, en el nivel secundario, en el nivel primario. ¿Cómo aparecen los estereotipos de género? Bien, dice Verónica, dice cuando se forman separando por sexo. Muy bien, sí. O en educación física cuando están destinadas diferentes actividades a chicos y a chicas. Muy bien. Que bueno, eso ahora gracias a las burbujas, vieron que todo trae algo positivo, hacen educación física todos juntos, chicas y chicos. Acá no empezaron con educación física en Río Grande, si no tengo mal entendido. Creo que no han empezado. No, no tienen educación física acá tampoco. No, no Comienzan dan. esta semana, tengo entendido. Creo que depende de las escuelas, retomaron las actividades físicas. Bien, lo que hay que como para destacar acá es que el sistema educativo, digamos, la estructura es jerárquica, la estructura del sistema digestivo, sistema educativo, perdón. Como profesora de biología se me nota mucho. Bien, entonces en las escuelas se fomentan estos estereotipos, por ejemplo, la distribución de los espacios en las escuelas, las actividades diferenciadas, las actividades experimentales también, distribuidas de manera desigual a los varones que a las mujeres, asociar la fuerza con los varones y la sensibilidad con las mujeres. Digo, hay millones de ejemplos de estereotipos de género, y como decía Jorgelina, como los medios de comunicación también de manera transversal van reforzando esas ideas. ¿Por qué era importante traerlo? Porque esos estereotipos de género son los que conforman las actitudes y los comportamientos de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, se configuran cada uno, cada una con estos estereotipos de género. Por ejemplo, el varón está asociado con esta capacidad de la objetividad, asertividad, con aptitudes tecnológicas, racionales, y estos estereotipos de la mujer, asociada a la mujer a la pasividad, a la ternura, a la subjetividad. Digamos, cómo se trasladan esos estereotipos de género desde que nacemos hasta que, digamos, y de todo nuestro desarrollo. Ahora, eso contribuye a la segregación y a la desigualdad de género, ¿sí? ¿Y por qué me parece importante reflexionar sobre eso? Porque estos estereotipos de género dificultan el acceso a las mujeres a la investigación científica, y también influyen, y con esto hay muchísimas investigaciones que prueban cómo
estos estereotipos influyen en la elección de los estudios científicos y tecnológicos de las mujeres. Las mujeres pierden interés, no se forman en estos campos, ni en el tecnológico, ni en el científico, ni tampoco en la ingeniería, por ejemplo, porque estos estereotipos lo que hacen es modificar su autopercepción, ¿sí? Su autoestima, entonces después se ve reflejado en estos aspectos. Gise, ¿puedes pasar? Bien, con respecto a esto, yo traigo a dos investigadoras también, una es Graciela Morgade, que dice que esta manera de entender la ciencia hegemónica y con sesgo de género afectan a cómo se produce el conocimiento, es decir, se produce un conocimiento sexista y androcéntrico sobre las mujeres. Y dice algo más importante, como que unidos que nosotros enseñamos de esa ciencia, ¿sí? Los modelos que enseñamos y la forma de investigación está asociado a esa ciencia hegemónica y con sesgo de género. Y Diana Mafia dice que las mujeres hemos sido históricamente objeto de ciencia, pero no hemos sido protagonistas, y que esta matriz androcéntrica es muy difícil desinstalarla, ¿sí? Dice, ¿puedes pasar? Por favor. Bien, yo les quería mostrar dos cuestiones, dos expresiones, y que un poco explican esta cuestión de lo difícil que es de desinstalar esta visión androcéntrica de la ciencia. Si ustedes pueden leer, esta es una expresión de Bacon, Francis Bacon, que es un pensador de una corriente de pensamiento, digamos, es un filósofo, que escribía que la ciencia, y hace una comparación entre la ciencia clásica y la ciencia moderna, ¿sí? Entonces, asocia la ciencia clásica, miren a qué estereotipo, o lean a qué estereotipo de mujer, y asocia la ciencia moderna al varón. Entonces, dice, la ciencia anterior representaba solamente un vástago femenino, pasivo, débil, expectante, pero ahora ha nacido un hijo varón, activo, viril y generativo. Esto asociado a la ciencia moderna. Entonces él dice, establezcamos un maridaje casto y legal entre mente y naturaleza. La naturaleza va a ser la novia, la que requiere ser dominada, conformada y sometida por la mente del científico. Él escribe esto sobre lo que piensa sobre la ciencia clásica y la ciencia moderna, donde nace la experimentación en la ciencia. Y Platón, estas dos referencias están citadas en un libro que se llama Más allá del sistema reproductor, de Catalina González del Cerro y Marta Busca. Bien, hay un comentario de Platón que dice, la mujer no posee alma racional y queda atrapada en el útero, el peor de los demonios, que la predestina a ser un hombre defectuoso. Como que la mujer es incapaz de tener un pensamiento o entender qué es la naturaleza, por así decirlo. Entonces, lo que yo creo que ustedes vean, yo puse ese meme porque es la cara que me sale a hacer cuando leo estas cosas, pero digo, es para que puedan ver cómo está tan enraizada esta matriz androcéntrica, ¿sí? ¿Sí se puede pasar? Pero vean estas dos noticias que son muy actuales y que dan cuenta de cómo de esa concepción de ciencia androcéntrica está vigente, ¿sí? Son dos noticias que salieron no hace mucho, no sé si ustedes la han podido leer. Bueno, esta es sobre unas médicas que han hecho un trasplante y donde
un medio de comunicación hace esa titulación. Y después aparece otra noticia donde dice 4 científicos argentinos hacen un descubrimiento. Estos 4 científicos son científicas. Son 3 científicas y un científico. Pero era para que vean cómo la presencia de un científico invisibiliza a las otras científicas. Bien, entonces Es una cuestión sigue... del lenguaje Sí, ya, más que nada, o no, lo último. Más que, diría yo, más que, porque esto puede pasar en la ciencia y en cualquier... Claro, pero el exactamente. artículo no lo aclara. Es, por ejemplo, cuando yo me refiero o hablamos, conversamos en el aula con los chicos, ya sea desde segundo hasta los de sexto, cuando yo hablo de la humanidad o de los hombres, y hago la aclaración, ¿no? El paréntesis, hablo de hombres refiriéndome a hombres y mujeres. Entonces hago esa aclaración, pero el artículo claramente, como decía recién ella, nada, las opaca, ¿no? No están las mujeres, solo el que lee pareciera como que dice, son 4 hombres, porque en ningún momento lo aclara. Bien, Y lo es importante, verdad que he sí, visto, no sé si fue esta la noticia u sí, otra de la ciencia, referente a ciencia, en la que aclaran un equipo de mujeres, capaz que era esta, no me acuerdo. es esa, Y es a mí me esa. suena raro, solo conformado por mujeres. La verdad que, y eso que no soy el más, soy bastante estructurado en muchas cosas, a esta altura ya me suena raro que tengan que hacer la aclaración de que son hombres, mujeres, trans, no sé. Sí, un poco da cuenta de cómo pareciera, a mí me da la sensación de que no alcanza con que, primero que no debería ser noticia, digo, un trasplante, una cirugía, historia, o sea, buenísimo, digo. Ya destacar que eran mujeres eh, es un signo, es un símbolo, es simbólico, digo. Pero además de eso, dice, solo estaban ellas, como si no fuera suficiente, ¿sí? Digo, esto del lenguaje es importante, digo, es una cuestión de lenguaje, pero nosotros como comunicamos, hay que prestarle atención. Es interesante ver cómo de esa matriz raíz androcéntrica antigua sigue habiendo vestigios, digamos. Bien, ¿cómo podemos como docentes mejorar la educación científica desde una perspectiva de género? Es la pregunta estrella. Bien, ¿podés pasar, Gise? Bien, un poco esto, digo, entender que la ciencia, o plantear que la ciencia también es cosa de mujeres, pero básicamente romper con esos estereotipos sexistas y construir esos espacios de interpelación de mitos y estereotipos, esto que estamos haciendo ahora, poder explícitamente plantear estas cuestiones con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, ofrecer referentes femeninos de científicas, tecnólogas, ingenieras, y como en una tercera instancia, plantear la ciencia ligada a este ámbito que nos rodea, a la historia, rescatar, entre comillas, a las mujeres que han contribuido a la ciencia, pero que han sido invisibilizadas. ¿Puedes pasar allí? Bien, entonces, en el diseño didáctico implicaría un poco esto, cambiar el modelo de ciencia. Ahora vamos a ver eh, cuál es el modelo de ciencia como ideal, por así decirlo. Ofrecer modelos de científicas, ofrecer historias de vida, capaz que no de científicas, pero ofrecer historias de vidas reales, vinculadas al contexto de nuestros estudiantes. Cambiar las interacciones desiguales, es decir, estar atentos, atentas a esas interacciones con nuestras estudiantes, que no sean desiguales, y utilizar un lenguaje que visibilice a las estudiantes. Bien.
Entonces, ¿qué modelo de ciencia? Este modelo de ciencia complejo, que cambia, que está permeada estamos atravesados por cuestiones sociales, políticas, económicas, que es una actividad humana, mostrar o pensar las actividades, en las actividades el trabajo científico de las mujeres, y de los científicos y de las científicas, pero que atravesadas por o relacionadas con la época y el contexto. La actividad científica como un todo, resultado de una actividad humana, provisoria y factible, y plantear una ciencia ligada al ámbito que nos rodea, a la historia, que rescate esto que decía antes, a las mujeres que han sido invisibilizadas. Un poco se propone plantear este modelo de ciencia, y bueno, algunas científicas que han sido invisibilizadas, poder trabajar en el aula, como Marie Curie, Rosalind Franklin, Marie Lavoisier. También Marie Lavoisier es de la físico-química. Bien, y como para terminar, no perder de vista las secuencias didácticas. Al principio Nancy nos contaba que en las secuencias didácticas hay que tener en cuenta los contenidos disciplinares, los procedimientos, lo actitudinal y las metadisciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza con saber ciencia, modelos, teorías, conceptos, tampoco alcanza con hacer ciencia, es decir, las experiencias, buscar evidencia, hacer preguntas, plantear hipótesis, tampoco alcanza con eso, sino que además hay que conocer acerca de la ciencia, saber sobre la ciencia. Y es lo que en la didáctica de la ciencia se conoce como naturaleza de la ciencia. Bien. Entonces, acá yo traigo a Duris Bravo, que él investiga con respecto a este campo de conocimiento que es la naturaleza de la ciencia. Este componente curricular, que es la naturaleza de la ciencia, un poco nos va a ayudar a responder estas preguntas. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo cambia la ciencia en el tiempo? ¿Y cómo se relaciona la ciencia con la sociedad y la cultura? Siempre teniendo en cuenta el contexto histórico. Bien. Él define la naturaleza de la ciencia como estos contenidos metacientíficos. ¿Cuáles son esos contenidos metacientíficos? Son aquellos que provienen de esas metaciencias, de la epistemología, la historia y la sociología de la ciencia. Bien, y por último, el enfoque histórico epistemológico, además del enfoque de género, estamos trabajando el enfoque histórico epistemológico o el enfoque historia de la ciencia. Bien, ¿qué propone ese enfoque? Presentar a la ciencia como actividad humana, ¿sí? Y con todo lo que eso significa. Somos seres sociales, culturales. Entonces, nutrir la clase de ciencia con esa mirada sobre la actividad humana y sobre las personas que a ella se dedican. Un poco humanizar esa actividad. Entonces, la historia de la ciencia como enfoque nos permite ejemplificar cómo las teorías van cambiando a lo largo del tiempo, conocer las relaciones entre ciencia y sociedad, ilustrar el carácter universal de la ciencia y abordar el papel de la comunidad científica, cómo se manejan los científicos y las científicas. Entonces, como estrategia para trabajar historia de la ciencia, además del enfoque de género, se pueden utilizar casos controversios, digamos, son controversias sociocientíficas, ¿sí? Que pertenecen al campo de la sociología. Bien, ¿qué son las controversias? Y son esas disputas, esos dilemas vinculados a la ciencia y a la sociedad por esta relación compleja que hay entre la ciencia y la sociedad. Bien, yo traigo acá a... ¿Ustedes conocen a esta mujer que está ahí? No. ¿No? Bien, esta mujer se llama Henrietta Lacks. ¿Ahora la conocen?
¿La escucharon nombrar? Enriqueta, ¿cuánto? Henrietta Lacks. Me suena mucho. Pero Bueno, hay el artículo que vamos a trabajar es con respecto a esta controversia sociocientífica. Y después la van a trabajar con Nancy más adelante. Creo que es la última. Volvé un ratito, dice, antes de terminar a esta. Quería comentar, es una controversia, es una mujer afroamericana, ¿sí? De la época, Nancy, corregime, creo que es de la época de los 50, ¿sí? Ella Sí, de la época de los 50. Bien, tenía cáncer de útero, de cuello de útero, y la controversia está vinculada a la comunidad, los manejos poco éticos de la comunidad científica con respecto a su enfermedad. Entonces, se puede partir de esta controversia o de este acontecimiento histórico que es verídico para plantear un contenido de biología. Nancy, ¿querés contar algo de ella o lo van a ver después? Sí, no, yo se los voy a Dale. contar el sábado que viene, pero Henrietta Lacks era, como dijiste vos, una mujer afroamericana que por un cáncer de cuello de útero se hace ver en el Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos y le hacen una biopsia y sorprendentemente sus células no mueren. Y a partir de ahí se crea lo que se conoce como línea celular, ELA, y hoy en día, hasta la actualidad, esa línea celular se utiliza para hacer todo tipo de experimentos con células humanas vivas, porque hasta entonces uno de los problemas era que las células humanas no vivían más de cierto tiempo. Así que si alguien tiene ganas durante la semana, puede ver la película, que estaba en HBO, pero supongo que debe haber alguna plataforma del cual descargarla, que es la película se llama La increíble vida de Henrietta Lacks. Y bueno, la semana que viene vamos a trabajar en función de esta controversia. Bien, Henrietta, las células ELA viene de su nombre, Henrietta Lacks. Esto es un ejemplo también de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque, como yo les decía antes, la desigualdad no es la misma para la mujer blanca de clase social media alta. En este caso, Henrietta sufre violencia, digamos, utilizan la biopsia para, digamos, producir conocimiento científico, pero no le reconocen ni a ella ni a su familia el aporte, digamos. Entonces, es un poco un ejemplo de cómo funciona la interseccionalidad en la desigualdad de género. Me parece como importante también traerla a ella y a su historia, como para ilustrar lo que es la desigualdad de género con este concepto de la interseccionalidad. Bien, para terminar, me parecía importante lo que nos dice Alejandro Pujalte, que es un profe de la especialización del posgrado de la enseñanza de la biología. Él dice que la ciencia cobra sentido para las y los jóvenes cuando pueden apreciarla como algo que no le es ajeno, en tanto está íntimamente relacionada con su cotidianeidad y les permite dar sentido al mundo que les rodea. Recién entonces será una actividad llevada a cabo por mujeres y hombres iguales al resto, atravesados por sus creencias, emociones, prejuicios, intereses, finalidades, valores, miserias, grandezas, enmarcados y condicionados por el lugar y el contexto histórico que les toca transitar. Un poco me parecía cerrar con este aporte del profesor. Bien, ahora bueno, nos va a tocar ir a nuestras secuencias didácticas y intervenir en ella y ver cómo podemos incorporar este enfoque de género teniendo en cuenta la historia de la ciencia
pero se pueden utilizar controversias, se puede tener en cuenta algunas científicas, ¿sí? Visibilizar la presencia de las mujeres, pero además cómo trabajar la perspectiva de género en el currículum puede ser en el currículum oculto también, ¿sí? En la escritura de las consignas, cómo incorporar la perspectiva de género, por ejemplo. Bien, eso sería